Claro, ¿qué significaba esta soberanía económica, ¿no? Esta independencia económica de la que declara Perón en el 47? Y bueno, yo quería nombrar un ejemplo nada más. Cuando en Bretton Woods se inventa el FMI, se invita a todos los países de Latinoamérica. ¿Vos decís que se crea? Lo inventan en realidad entre Inglaterra y Estados Unidos, en un principio con Rusia y los países socialistas, que ellos se van al muy poco tiempo por la composición que termina teniendo el FMI. Y el único país de Latinoamérica que no va es Argentina, que es reiteradas veces invitado. Y los cuestionamientos de Argentina son muy concretos. Para entrar al FMI había que depositar una cantidad de dinero, de las cuales el 25% era en oro, ¿no? Ese 25% era el crédito al que podía acceder al país. Después, el resto de lo que se depositaba era en la moneda local. Para acceder a ese crédito en moneda local que ponía el propio país, el país debía acatar algunas cuestiones que imponía el FMI que se votaban en su directorio. ¿Cómo estaba compuesto el directorio? Estados Unidos tenía un 35% de los votos, Inglaterra tenía el 15% y Francia el 5%. Perdón, Estados Unidos tenía el 30%. Los 19 países de Latinoamérica tenían un 5% de los votos, estos 19 países. Muy democrático, ¿no? Que justamente este es el reclamo del ministro de Economía de Perón, que le dice, bueno, nosotros primero, en primer lugar, no podemos adherir al FMI porque el FMI no tiene en consideración a los países subdesarrollados, a los países periféricos. Las monedas de los países periféricos no son monedas de intercambio. En cambio, la libra, el dólar e incluso la moneda, el franco francés, tenían más fuerza dentro del mercado y era imposible pretender que ese directorio tome medidas que beneficien a todos, que regule el mercado, como decían ellos. ¿Se acuerdan esa frasecita de Jaureche, decía algo de la libreta del almacenero, ¿no? Que entrar al FMI es como ir a reclamarle algo al almacenero que llevaba la libreta de lo que uno había comprado, ¿no? Un poco eso. Que esto también es lo que en su momento Perón dice con quién había, en ese momento, quién había visto un dólar en Buenos Aires. Claro. ¿Qué nos importaba a nosotros el valor del dólar? Cuando le criticaban a Perón el uso de la moneda local respecto a la cotización del dólar, cuando él no permitía que el peso fluctúe de acuerdo a los cánones que decía Inglaterra. Otro ejemplo de esto está en que Inglaterra compraba el trigo con libras que quedaban en los depósitos de los bancos ingleses, y que Inglaterra podía devaluar esa moneda cuanto quisiese y pagarnos en una moneda devaluada. Walter, y hablando de trigo, ¿qué era eso del IAPI? Bueno, el IAPI era justamente un mecanismo por el cual el gobierno monopolizaba la exportación y ponía un tipo de cambio diferencial para la renta agraria y el mismo tipo de cambio con un peso sobrevaluado que generaba créditos más fáciles a la industria, vendía estas exportaciones afuera. Esos dólares después se volcaban a la industria y de esta manera es que el país genera ese proceso de industrialización que se da en estos años. El CEPAL tira un dato que dice que en el 43 el 15% de los capitales de producción en la Argentina eran extranjeros y en el 49 eso pasa a ser un 5% del total del capital productivo del país. Bueno, no es cerrado porque nunca cierran, los temas históricos tienen esto. Vamos a ir a escuchar algo que es nada más ni nada menos, que Falta y Resto. Los recordamos los teléfonos 4864-0489, 4866-1095 y vamos a ver de qué se trata esto de la patria que nos parió. Ahora decirles que sueños de patria grande, justamente, sin duda, se vislumbran. La Cruz del Sur alumbra los picos de los Andes. Viento vital se expande del Plata al Amazonas. Cruje y se desmorona el imperio del norte. Y al águila y su corte la enfrentan 1000 palomas. América Latina se están pasando de vivos los que roban tu riqueza cuando no le corresponde. ¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán? Que la tierra colocó en este lugar y que son para la gente que la quiera laburar.
Estamos escuchando Parqué para el asado y recién sonaba al aire Falta y Resto, una murga uruguaya de aquellas, y estaba sonando el tema de ¿qué es la libertad? Y hablando de qué es la libertad, en este programa que estamos tratando, ¿qué es la independencia o de qué trata la independencia?, llegamos al hoy. Y hoy estamos en un contexto muy particular. Recién Walter hablaba del FMI, estábamos hablando antes de cómo se constituye la independencia en un continente americano. Y tenemos un audio que habla ni más ni menos que de la actualidad de ese concepto y habla acerca de Honduras, habla acerca de Chávez, habla acerca de un montón de cuestiones que plantean un poco los mismos interrogantes que veníamos hablando hasta ahora. Así que vamos a escuchar un breve compacto de esto que ha pasado, el golpe de Estado en Honduras, y de cómo mucha gente, entre ellos la señora Mirta Legrand, habla muy sueltamente acerca de la independencia. Tú en tu columna que escribiste en el New York Times, Álvaro, afirmas que lo que hizo Manuel Zelaya, él orquestó, planeó su propia salida de Honduras. Mira, yo creo que sí, es decir, él tenía la ambición de quedarse en el poder, buscó una fórmula, la fórmula de, digamos, adscribirse al club del chavismo y con ese aparato internacional. Entonces lo que hizo fue persistir de una manera tremendamente irresponsable, probablemente con la esperanza de provocar una reacción militar que lo convirtiera a él en un adalid de la democracia, en una víctima. Y las Fuerzas Armadas hondureñas acaban de secuestrar al presidente constitucional en un hecho que nos remonta a la peor barbarie de la historia de Latinoamérica. La presidenta fue a votar ayer a Santa Cruz y hizo una pequeña reunión de prensa, ¿no? Y comentó de pronto, dijo, bueno, y quiero anunciarles a los argentinos. Yo dije, ¿nos va a anunciar algo con respecto a la gripe? Ah, no, era para hablar de Honduras, ¿no? O sea, del golpe estaban en Honduras. No me interesaba nada Honduras. Tras en Honduras está el pueblo en la calle y el presidente al frente, enfrentando, valga la redundancia, el peligro hasta de muerte, y CNN transmitiendo, bueno, una noticia que es lamentable porque se trata de la casi segura muerte. Ellos decían que sí, que está confirmado, después dijo otro que no, de Michael Jackson. Bueno, si murió Jackson, que en paz descanse, ¿no? Claro, un ser humano, ¿no? Pero toda la tarde fue que si ganó no sé cuántos premios, que vendió no sé cuántos... Ese es el capitalismo, muchachos. Y ¿saben una cosa? Ustedes están en una sociedad bombardeada de los valores perversos del capitalismo. Den la batalla todos los días, la batalla cultural. Parqué para el asado, echando leña al fuego.